Hola, buenos días, queridas, queridos. Hoy vengo a hablar de un tema que para mí es muy importante y que está en el eje, ¿no?, de mi trabajo, que es el dolor crónico. El dolor crónico es un fenómeno que afecta a un tanto por ciento de la población muy alto, que genera mucho sufrimiento y que no es bien entendido, no está bien comprendido su fenómeno, en qué consiste y sobre todo qué soluciones o qué estrategias podemos hacer o seguir cuando padecemos un dolor crónico. Un dolor crónico es todo aquel dolor que se prorroga en el tiempo más allá de la fase aguda. La fase aguda de un dolor, o un dolor con fase aguda, un dolor agudo, eh, se produce cuando nuestro cuerpo sufre una herida, por ejemplo una quemadura, sufre una lesión, hay un daño en los tejidos de nuestro cuerpo y se produce un dolor agudo, una torcedura de tobillo. Todos conocemos lo que es un dolor agudo. Pero ¿qué pasa cuando ese dolor agudo, cuando la lesión, cuando los tejidos que supuestamente se han lesionado han pasado 2 meses, 3 meses y ese dolor sigue? También qué pasa cuando aparece un dolor súbito o un dolor sordo que aparece poco a poco en nuestro cuerpo, sin una causa aparente, no le hemos dado ningún golpe, no le hemos hecho nada y aparece un dolor o va apareciendo un dolor y se instaura crónicamente. Ya sabéis, típicos dolores de espalda, típicos dolores de cuello. Hay gente que te dice, yo llevo 10 años con dolor de cuello. Yo siempre me levanto, esto es muy típico, ¿no? Siempre me levanto con el cuello rígido, con dolor de espalda. Entonces, cuando un dolor se vuelve crónico es cuando tenemos que plantearnos no solo que haya un daño en los tejidos, sino que a lo mejor en otras partes de nuestro sistema nervioso donde se señaliza, donde se refleja, donde se expresa el dolor, es la parte que está involucrada o interesada. Entonces, para comprender un poquito este fenómeno de dolor, vamos a compararlo con... El dolor es como la alarma que hay en el edificio, en un edificio, una alarma de esta, ya sabéis, la luz naranja que suena mucho cuando se activa, ¿no?, una noche. El dolor no hace más que eso. El dolor es una señal de alarma o de aviso. Está dentro de nuestro sistema de supervivencia y nos sirve para protegernos, con lo cual tiene un sentido biológico. El dolor no es un enemigo, nunca es un enemigo. Es un amigo que nos avisa de algo que no va bien. Ahora, eso que no va bien, ¿qué puede ser? Puede ser un daño, por ejemplo, me duele el codo, puede ser un daño en la zona donde me duele. Entonces, si nos vamos a la metáfora de la señal de alarma, ¿no?, de un edificio, puede ser que en la ventana hay unos sensores, en todas las ventanas del edificio, puede ser que haya entrado alguien por la ventana. Entonces ese sería un poco el símil del dolor en la zona, ¿no? Hay un daño ahí, una apertura, una rotura de continuidad de los tejidos y la señal que viaja al cerebro. Pero ¿qué puede pasar? Puede pasar que los sensores de dolor de la zona estén hiperactivos o estén muy sensibles. Esto lo podéis comprobar cuando tenéis una llaga o hacéis una llaga en un pie, una ampolla. En el momento de hacer la ampolla no notáis el dolor, porque está caliente. Cuando enfriáis y os veis la ampolla, hoy está aquí. Y al día siguiente, que está empezando a curarse, te duele mucho más. Y al día siguiente te duele mucho más. ¿Por qué? Porque el dolor se hace más activo para protegerte y que no te toque esa zona y que no vuelva a dañarte. Pero sin embargo, en el momento de hacértelo no lo notaba. El dolor tiene muchas paradojas de este tipo. Entonces, pueden estar hiperreactivos los sensores de dolor, que son las terminaciones nerviosas. Pero las terminaciones nerviosas de dolor que están en la piel, en los tejidos, viajan a través de los nervios
a la columna. Y en la columna hay un intercambio de información. Hay como una estación de relevo. En la columna también la información se va a amplificar, la información de dolor, o a disminuir. Depende cómo tengas tú tu columna, depende cómo estén esos pequeños músculos de la columna, cómo estén esos centros nerviosos, si están un poquito inflamados o no. Esa señal se puede intensificar. Con lo cual, cuando llega la experiencia, que la experiencia está en tu cerebro, la experiencia de dolor es mucho mayor de lo que realmente hay en la lesión. O sea que en la columna se puede amplificar o se puede disminuir la sensación de dolor. Y luego esa sensación viaja a través de otro nervio, unas neuronas que viajan hasta el cerebro, hasta la zona del cerebro. Y en el cerebro hasta la zona donde se refleja esa parte del cuerpo. En el cerebro hay otro circuito, dentro del cerebro hay otro circuito que implica la parte mental, lo que pensamos, la parte emocional, nuestras experiencias previas y un montón de estructuras más. Con lo cual tenemos un circuito que viaja desde el cuerpo hacia el cerebro y un circuito dentro del cerebro también, que puede hacer que ese circuito dentro del cerebro inhiba el dolor hacia abajo, con lo cual favorecemos que disminuya el dolor, o por el contrario, que es la mayor parte de los casos, aumente el dolor. Entonces yo experimento el dolor en mi cuerpo, llega al cerebro, voy a poner un ejemplo, y me empiezo a preocupar. ¿Qué será? ¿Qué no será? Porque mira, a ver si tengo una hernia de disco, porque a ver si tengo pensamientos catastrofistas, de angustia, mi sistema nervioso se va a alterar, se va a activar, va a haber más alarma, más alerta, pienso que hay un peligro en mi cuerpo, pienso que algo no va bien, me meto en internet, empiezo a buscar, ya sabéis, ¿no? Las señales que mando hacia abajo van a ser de amplificar el dolor, de más alerta, más alarma, más alerta. Ya os he dicho al principio que el dolor es una señal de aviso y de alarma. Si nosotros en nuestro cerebro generamos más alarma, más alerta, más dolor. Te quiero contar una experiencia que yo tuve. Yo tuve un absceso en una muela y estuve 2 días que era fiesta, era festivo, eso hace muchos años, era festivo y no pude contactar con el dentista. Pero estaba claro que había pus, salía, o sea, claramente había una lesión ahí, ¿no? Y pillaba el nervio. El dolor era insufrible. Tomaba analgésicos, hice relajación, hice todo lo que podía. Y nada me quitaba el dolor, me lo quitaba un poquito. Bueno, pues en el momento que yo llegué al dentista ese lunes y yo me senté, como estoy aquí sentado en mi consulta, me senté en el asiento del dentista, el dolor hizo automáticamente desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque mi circuito de aquí arriba tradujo estar dentro del dentista, estar en la silla del dentista con curación se va a solucionar. Y entonces algo en mí mandó información de ya no hace falta que siga el dolor. Fue increíble. De hecho, él me dio unas pastillas para el dolor después de haberme tratado, limpiado, no sé qué, y no tuve que tomarlas. Fue la vez que yo vi una analgesia de una forma inducida endógenamente, de una forma más potente. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros dentro de nuestro circuito podemos hacer muchas cosas. ¿Esto qué nos implica? Bueno, pues esto nos implica que cuando tú tienes un dolor crónico, viene la gente a la consulta, yo atiendo la parte que me está diciendo que le duele, por supuesto, vamos a ver qué es lo que hay, qué es lo que no hay, vamos a valorarla, vamos a hacer alguna prueba, vamos a ver cómo está, pero también estoy valorando otras cosas que están pasando en la persona, por supuesto. ¿Por qué? Pues porque habrá que educarla, habrá que explicarle. Entonces, si la persona tiene ideas erróneas, ideas catastrofistas, no ha sido bien tratada en otros sitios, si no trata bien a la persona, eso también va a estar afectado. Son muchos aspectos, somos muy complejos, nuestro sistema nervioso, nuestro cerebro es muy, muy complejo y necesita un trabajo muy completo y muy amplio para tratar un dolor crónico. Bueno, espero que en este vídeo te dé una introducción para seguir en vídeos siguientes comentándote más cositas. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo sobre el dolor.